Evangelio de hoy. Tema: vuestra tristeza se convertirá en alegría. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de unos decretos del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Todos los sábados, Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: «Nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos». Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver». Algunos discípulos se preguntaban: «¿Qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre?» Y se preguntaban: ¿a qué se refiere ese dentro de poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo: «Ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco no me verán, y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio.
El Evangelio de hoy, en el capítulo 16 de San Juan, muestra casi como un punto de inflexión importante en todo lo que tiene que ver con la vida de la primera comunidad, de los primeros discípulos de Jesús. Hay como un ambiente de despedida en el que Jesús se va despidiendo muy de a poco, va dando las instrucciones finales, va dando como los consejos finales acerca del discipulado, el comportamiento y compromiso que tienen que tener aquellos que van a ser sus seguidores. Sin embargo, esto produce una gran nostalgia y una gran tristeza en la vida, en el sentir, en el ánimo, el corazón y en el alma de aquellas personas que lo están escuchando. Esto provoca algún tipo de intercambio y Jesús, que conoce los corazones y que también ve las miradas, se pregunta acerca de lo que los discípulos interrogan. Y aparece una lógica nueva. Es decir, Jesús avisa, anuncia y proclama que Él dentro de poco se va y que ya no lo verán, y que esto va a traer alegría al mundo y que iba a traer tristeza a los discípulos. Evidentemente, Juan, cuando hablaba del mundo, no hablaba de la naturaleza o del mundo en general, sino que habla de todo aquello que se contrapone al amor de Dios. Mundo tiene que ver con el hombre en su egoísmo, cerrado sobre su propio corazón, incapaz de compartir su propia vida y su propia libertad. Mundo es todo aquello que no tiene que ver con Dios. En el Evangelio de San Juan, por tanto, este no ver más a Jesús para el mundo, es decir, para todo aquello que es egoísmo y todo lo que no tiene que ver absolutamente con Dios, es una alegría. Nos sacamos un peso de encima. Esta persona que nos viene a hablar de la fraternidad, del amor, del reino de los cielos, del compartir, de la libertad, de una religión de no cumplir mandamientos, sino de amarnos los unos a los otros, para nosotros, dicen los hijos de las tinieblas, es una gran ganancia deshacerse de Jesús. Sin embargo, produce la tristeza de los discípulos. Ahora Jesús anuncia su Pascua. Entonces el misterio de la Pascua, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, alterna las cosas. Después de la Pascua, justamente se va a cambiar el espíritu de los discípulos, a tal punto que lo que antes era tristeza se va a convertir en gozo, se va a convertir en alegría, se va a convertir en vida renovada, incluso por la infusión del Espíritu Santo, que va a hacer que la primera comunidad cristiana, un grupo de personas acobardadas y miedosas, pasa a ser la comunidad que iba a extenderse largo en el mundo, propagando con palabras y con obras, haciendo eco de la palabra del mismo Jesús. Cada día nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se sucede en nuestra vida también? ¿Cómo fue la Pascua que tuvimos en nuestra vida aquella vez que conocimos a Jesús por primera vez? Pero también, ¿cómo es la Pascua nuestra de todos los días? Porque la Pascua fundamentalmente es el paso de la muerte a la vida. Es decir, donde hay muerte, viene Jesús con su ternura y su misericordia, toca y cambia corazones, transforma vidas de nuevas esperanzas. Entonces, de esa manera, la muerte se convierte en vida. Si nosotros hoy estamos leyendo el Evangelio, si estamos meditando este texto, es porque nos sentimos discípulos, porque Jesús nos cambió la vida, porque hemos tenido de alguna manera algún tipo de encuentro con Él, y nos sentimos salvados, redimidos, liberados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados. Lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a Dios porque Jesús nos salvó, porque nos sentimos no parte del mundo, para lograr en Él, de la mano del Espíritu Santo, la liberación dando testimonio de Jesucristo, de que el amor vence a la muerte, vence la oscuridad, vence la tiniebla, incluso vence el pecado. Por tanto tenemos que compartirlo.
Hacer memoria de mi Pascua no es nada más y nada menos que también comprometerme en que haya Pascua para muchos más hermanos que están viviendo situaciones de dolor, situaciones de oscuridad, de sufrimiento, de heridas, de opresión, de marginación, de mucha vulnerabilidad social. Somos nosotros los que tenemos que salir al encuentro de ellos y ser también instrumentos de Pascua. Porque de la misma manera que Dios me ama a mí, el amor que Dios me tiene me capacita, y de alguna manera me exige que yo también me ponga en serio a amar a todos mis hermanos. Hermanos, como cristianos estamos de camino en nuestra peregrinación hacia Dios. A veces caminamos en la oscuridad, aun cuando hagamos lo mejor que podamos para hacer del camino de Cristo nuestro propio camino. Pero confiamos que Dios nos dará su Espíritu para mantenernos en marcha y para guiarnos hacia nuestra meta en la vida, siempre con la bendición de Dios. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor Dios nuestro, cuando sufrimos profundamente, tendemos a clamar: Dios mío, ¿dónde estás? Danos a nosotros, como a un pueblo que cree que tu Hijo murió por nosotros y por tu poder resucitó de entre los muertos, una fe suficiente, profunda y firme para comprender que tú estás con nosotros, incluso en las dificultades y aflicciones de la vida, y hasta en la misma muerte. Danos esta fe por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y a llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir al Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.